No, ya está, ya estamos Es Hechos de transmitiendo. los Apóstoles de San Pablo. Sí, sí, está bien. Ahí está muy chaparra. Es mi hermana mayor. Nosotros somos 17. Ella es la mayor y yo era la chiquita. Sí. Lo más seguido. De mujeres, en medio hay 3 hombres. Bueno, 2 porque ya se lo no te voy a olvidar. Lo que pasa es que va. No hay extensión. Sí, ya tengo ya. Gracias, sí. ¿Tendrá falso ahí abajo?
Ah, ya creo que la van a llevar allá. ¿Te vas a pasar de aquel lado, Poncho? ¿Ande? ¿Te vas a pasar de aquel lado? Porque no, aquí me quedo. Por eso. Ah. El micro es el tuyo. Te lo voy a tomar tantito. Hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta semana dentro del mes bíblico ha sido una semana pues un poco ajetreada. La semana bíblica hemos decidido hacerla itinerante. Eso significa que hemos ido caminando durante la ciudad en diferentes parroquias, en diferentes templos. El día martes, que fue nuestro primer día, tuvimos la acogida en la parroquia de la Santa Cruz, allá en Villa Bonita. Y el tema que se trató en esa vez fue la iglesia en el Antiguo Testamento. Veíamos cómo la iglesia mana de la fe de un hombre, Abraham, y cómo con el pasar de los tiempos el pueblo es esclavizado y luego mana nuevamente la fe y la salvación a través de Moisés. Y cómo es que cuando Moisés se lo lleva al desierto y en presencia de Dios, Dios le da una ley muy significativa. Guarda estos preceptos en tu corazón. Y le da dos palabras muy sencillas. Shema Israel. Escucha Israel. La palabra Shema o la palabra escucha significa no nada más poner atención a las palabras, sino es entenderlas, ponerlas en nuestro corazón, ponerlas en nuestra mente, y una vez que está situada en esos dos lugares, ponerla en acción. Ese es el Shema, ese es el escucha a Israel. El día de ayer estuvimos en el templo de María Madre, en la colonia Cortinas, y veíamos el caminar de la iglesia en el Nuevo Testamento a partir de Jesús. Cómo es que Jesús nos trae la misma ley que ya nos había dado Moisés, pero entendida en dirección del amor al hermano, entendida como una asamblea unida en torno a ese Shema, a ese escucha a Israel, y cómo le va dando un sentido nuevo y diferente, como lo dice Mateo en el capítulo 5. En antiguo se decía y hoy les digo. Hoy vamos a ver la iglesia a partir de Hechos de los Apóstoles o de la segunda parte del Evangelio de Lucas. Lucas nos escribe su Evangelio, pero también nos regala el escrito del caminar de los apóstoles bajo la acción del Espíritu Santo. Y uno de los protagonistas principales en ese libro, pues es Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Y aquí la invitación es a escuchar esa conversión de Pablo, esa acción que tiene Pablo, ese caminar que tiene Pablo con la iglesia y cómo el Espíritu Santo va acompañando a esa iglesia que una vez que se le va Jesús, pues así como que se quedaron en la esquina volteando para todos lados como diciendo, ¿y ahora para dónde arrancamos, no? Le damos las gracias porque nos han recibido en este templo, le damos gracias a esta comunidad, le damos gracias al sacerdote y sobre todo, pues le damos gracias al Espíritu Santo, a Jesús, a Dios, que nos ha congregado como una iglesia nueva, una iglesia en nuestro nuevo caminar, en esta nueva evangelización. Nos ponemos de pie para hacer una oración rápida y sencilla y poder arrancar. Padre bueno, esta tarde te pedimos nos fortalezcas en nuestro corazón, en nuestra mente. En estos días nos has dicho en el Evangelio, donde 2 o 3 se reúnen,
y piden algo en común, ahí estás tú, ahí te haces presente, ahí es donde les concedo lo que ellos pidan. Padre bueno, hoy estamos reunidos para escuchar el caminar de tu iglesia en antiguo, pero también es el caminar de la iglesia en el presente. Te pedimos nos ilumines, nos des la fortaleza que solo tú nos das a cada uno de nosotros para poder entender lo que aquí nos quieres dar y poder llevarlos a nuestros hermanos y a la comunidad. Todo esto, Padre bueno, lo pedimos en nombre de tu Hijo, que es nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, dejamos los micrófonos con Óscar Mendoza e iniciamos. Déjate coloco este, que es el del micrófono, y déjate coloco este otro, que es el de la cámara. Ahí está, listo. Gracias, Enrique. Buenas tardes, hermanos, o buenas noches. Hay un problema aquí con el proyector, pero fue ahorita Mireya aquí a su casa a traer otro proyector para poder tener aquí. Lo que nos interesa mucho pues son también los mapas de San Pablo, porque la vida de Pablo está totalmente supeditada a los mapas. Sin Pablo no podemos entender ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto viaje. Entonces, por eso es muy conveniente que tengamos aquí los mapas. Pero yo quisiera empezar en esta noche con ¿qué podríamos decir? Con un cuestionamiento. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí ahorita? ¿Y qué hacemos a la hora de la misa? ¿Y qué hacemos cuando vamos a todas las misas? ¿Qué es lo que nos impulsa? Yo les voy a decir una cosa, yo seré muy, no sé si orgulloso o le pongo muchas condiciones al Señor, pero yo voy ahí porque yo busco vida eterna. Y no estamos aquí nosotros únicamente nomás porque sí, estamos por si hay las dudas, a lo mejor sí hay vida eterna. Y muchos de nosotros posiblemente no tengamos una fe muy bien cimentada, pero hay algo que vuela, que está dentro de nosotros, que nos dice hay algo. Y ese algo, hermanos, nosotros sabemos que existe y que está. Préstame la Biblia. Y ese algo está aquí, en la palabra del Señor. Y nosotros hemos descuidado la lectura de esta palabra. La investigación de las Sagradas Escrituras, es lo que le decía Pablo a Timoteo precisamente, escudriña la palabra porque ahí parece que vas a encontrar la vida eterna. Entonces, hermanos, estamos pintados aquí en la tierra nosotros. Estamos aquí más por si acaso, porque los racionalistas dicen que venimos de una pequeña célula que se fue desarrollando y que, qué sé yo. No, hermano. Estamos aquí porque realmente, porque somos creación del Señor, somos creación de Dios. Dios, el Señor es una realidad contundente. Y yo mato, como dice por ahí el dicho ese de que la lana o dinero mata carita. Y voy con esto a los racionalistas. Un solo detalle de mi cuerpo, de mi vida, mata todo el racionalismo de las gentes del mundo. Un solo detalle, mi sabor. ¿Por qué saboreo? ¿Por qué escucho? Este sabor que puedo ir, vas tú al mercado y ves ahí todos los detalles que hay ahí, una naranja, una sandía, una manzana, 20,000 cosas. Y tú sabes que tú tienes la capacidad que Dios te ha dado de saborear hasta 10,000 sabores diferentes. Entonces estamos aquí porque Dios es una realidad, Dios se ha revelado y lo tenemos como una conciencia muy grande. Pablo, el apóstol Pablo, de quien vamos a hablar hoy, no con las palabras que yo estoy diciendo porque las mías son muy limitadas, pero con otras palabras preciosas en las cartas que él escribe. Son 13 cartas del apóstol: Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses,
Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Filemón, ¿verdad? Te faltan 3, ayúdenme. Tito, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Son las 13 cartas paulinas, porque Hebreos es una carta universal, no se sabe si le escribe Pablo o quién escriba. Pero hermanos, nosotros no leemos la Sagrada Escritura y por eso no profundizamos en la fe. Entonces lo que estamos tratando de hacer, tanto Enrique como Alfonso y un grupo aquí, es tratar de llevar la palabra a las comunidades, porque la fe viene ¿por qué? A ver, hermanos, ¿por qué viene la fe? Por oír la palabra del Señor. Entonces no podemos desarrollar fe si no escuchamos la palabra de Dios. Por eso tenemos la Sagrada Escritura, que no nos está hablando así con vos, pero estamos ahí oyendo y viendo la palabra del Señor. Por eso estamos aquí en esta noche, yo creo. Quiero empezar con unas palabras del apóstol San Pablo. Conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, estuvo en el tercer cielo, estuvo en el paraíso y vio cosas que el hombre no ha podido nunca ver. De ese hombre, dice Pablo, me gloriaré, porque son muchas las revelaciones que Dios me ha dado. Está en Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1 en adelante. Y por tantas revelaciones dice que el Señor me ha dado también un aguijón. Un aguijón, porque Dios le había dado mucho a Pablo. Acuérdense que cuando Pablo se convierte al Señor, le dice a Ananías, es un hombre que he escogido porque va a sufrir por mi nombre. Entonces, ese aguijón que Pablo llevaba ahí era tremendo. Y dice, por tantas revelaciones que Dios me ha dado un aguijón. No me lo quite el Señor. Pero le dice, Señor, por favor, quítamelo. ¿Y qué le contestaba el Señor? Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y luego dice Pablo, por lo tanto me gozo más bien en mis flaquezas y en mis afrentas por Cristo, porque cuando soy flaco es cuando soy poderoso. Entonces en la flaqueza está el poder, está la fuerza nuestra. Por eso, hermanos, cuando venga el sufrimiento, pongámoslos en las manos de Dios. Acabo de ver en la televisión la semana pasada una señora argentina. En Argentina está una mujer de 70 y tantos años pidiendo la eutanasia. Estaba en la televisión, la presentaron a todo el mundo. Quiero la eutanasia, quiero que me maten por el dolor que llevo en mi cuerpo, no puedo quitármelo. Y no está permitida la eutanasia en Argentina. Y luego dijo una cosa que me llegó a mí, soy atea. El ateo no entiende estas cosas. No ha sabido ofrecerle ese sufrimiento al Señor. Nosotros, hermanos, sufrimos aquí, pero tenemos esa conciencia clara. Por eso hay que leer la palabra. No puede haber eternidad, no puede haber hermosura de Dios si no pasamos precisamente por la prueba del sufrimiento. Entonces, todo eso es paulino. Pero me gustaría principiar, ya principié, no, pero seguir con estas palabras de San Jerónimo sobre Pablo. ¿Sabe quién fue San Jerónimo, no? El traductor de la Biblia de los originales hebreos al latín. Se llama la Vulgata Latina, por ahí algunos de ustedes la han visto, la tienen, todavía la tenemos en nuestra mano, y es la Biblia oficial de la Iglesia. San Jerónimo dijo esto: Pablo es el ciclón del Evangelio, es el rugido del león, un río de elocuencia divina. Cada vez que lo leo me parece que no oigo palabras sino truenos. Y es lo mismo que yo veo cuando leo una carta de Pablo, un versículo de Pablo, ¿verdad? Me llega en lo más profundo, a leerlo con fe, ¿verdad? Y a mí me dice que paralelamente a los evangelios es el caudal de revelación más grande que tenemos en la Sagrada Escritura. Fíjense bien. Es el caudal de revelación más grande después, ¿verdad? Desde luego, como ya dije, de los evangelios. No cabe duda que Moisés y los profetas tuvieron las más grandes revelaciones acerca del Mesías.
que algún día llegaría, pero no lo conocieron. Sin embargo, el apóstol Pablo, después de los evangelistas, ya después de que el Señor había ascendido al cielo, el Señor se le manifiesta en el camino a Damasco. Esta es una maravilla. Ya, vean aquí, lo más trascendental de esta experiencia no es solamente lo que el Señor le revela a Pablo, sino lo que nos dice también a nosotros. No los he dejado solos. Aquí estoy. San Lucas, en el capítulo 1, verso 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que Jesús se apareció por 40 días a los apóstoles después de la resurrección. Pero después de estas manifestaciones no hay otras. Por ello es tan significativa la aparición a Pablo después de más de 2 años de su ascensión al cielo. Esto nos demuestra una sola cosa, que Jesús vive, hermano. Que Jesús es una realidad. Y que podemos ahorita hablarle, estar con Él, pedirle. Y aparentemente no nos escucha, pero hermano nos escucha. Y ustedes saben que nos escucha, porque muchas veces le pedimos y no nos contesta de inmediato. No es una varita mágica. Pero el Señor los ha contestado y lo han visto ustedes a través del tiempo. Yo podría contarles testimonios en mi vida maravillosos de eso. Señor, ¿por qué en este momento yo quiero? Pero el Señor tiene su tiempo. Él tiene su tiempo para todo, así que no nos desesperemos y tengamos confianza. Y así lo hemos visto en la historia de la Iglesia con varios santos, como San Agustín, San Francisco, Santo Tomás de Aquino, Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, San Bernardo, etc., que tuvieron una experiencia, un encuentro con Cristo muy grande. Por eso es muy recomendable leer la vida de los santos, además de la Sagrada Escritura. Y San Pablo, después de esta experiencia, dio testimonio de ella durante toda su vida. Así está en el libro de los Hechos, de su compañero San Lucas, como en las 13 cartas que también tenemos en el canon. Las pláticas estas están muy relacionadas con la formación de la iglesia primitiva. San Pedro y San Pablo fueron los formadores de las primeras comunidades. El libro de los Hechos de los Apóstoles está dividido en 2 partes. Del capítulo 2 al capítulo 12, la mayor parte es San Pedro. Pedro en la cárcel, Pedro con Cornelio. Pedro cómo sale liberado de la cárcel, ¿verdad? Y está en la cárcel, los hermanos en la casa de Marcos orando por él y llega ya liberado de las cadenas. Entonces, la primera parte del libro de los Hechos, por eso se llaman los Hechos de los Apóstoles. Del capítulo 2 al 12 es Pedrino, pero del capítulo 13 al 28 ya es Hechos de Pablo, porque empieza con el primer viaje misionero. Ellos forman las primeras comunidades cristianas. Empiezan a formarse en Jerusalén, ¿verdad? Y después Pablo los empieza a formar fuera de Palestina, ya en el mundo pagano. Poner el mapa para que... Hermano, la en medio. Es la de en medio. Déjame. Hermanos, de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, la mitad de ellos son paulinos. Y también 2/3 partes de los 28 capítulos de los Hechos son dedicados a Pablo. Las principales cartas de Pablo fueron escritas antes de la aparición de los evangelios. Ustedes ven la Biblia, empieza el Nuevo Testamento con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y pensamos que Mateo fue el primer libro. Pues no, los evangelios fueron escritos después de las cartas de Pablo. Los evangelios empiezan más o menos a salir a luz en el año entre el 60 y el 65 después de Cristo. Y las cartas de Pablo empiezan a aparecer desde el año 51 después de Cristo, siendo que la primera, los Tesalonicenses, es el primer escrito del Nuevo Testamento en el año 51.
Entre los años 56 y el 58 fueron escritas las principales cartas de San Pablo, se llama protopaulinas, porque hay 6 de esas cartas que están no en duda de que son inspiradas por el Espíritu Santo, sino que fueron discípulos de Pablo los que las escribieron, pero son 13 cartas que son de San Pablo. Y por estudios e investigación de grandes eruditos, los evangelios fueron escritos entre el 61 y el 90, siendo el primero el de San Marcos. Muy bien. Vamos a ver aquí un poquito acerca. Pusimos este mapa, hermano. Se puede decir que es un mapa general. Para poder ubicar, hermanos, el lugar donde Pablo llevó a cabo su ministerio, que lo llevó a cabo casi en los mismos lugares donde el Señor Jesús lo llevó a cabo, pero después Pablo salió un poquito. ¿Por qué este punto aquí? Esto es lo que vamos a ver ahorita. Y vamos a ver aquí, esto que está aquí, precisamente, todo eso es el mar Mediterráneo, ¿verdad? ¿Dónde estaba, por favorcito? Bueno, está bien. Este punto de aquí y toda esta parte, esta es Grecia, Turquía, este fue el mundo de Pablo. Lo ponemos aquí para que vean. Bueno. Yo lo estoy moviendo aquí, yo creo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces este fue el mundo de Pablo. Vean ustedes, aquí está todo lo que viene siendo Occidente, parte Occidente también aquí. Entonces veamos qué punto tan chiquito. Y un misterio muy grande es el por qué escogió el Señor esa zona del universo para que se revelara el Señor y también Dios se le revelara a San Pablo. Es un misterio. Nadie lo va a saber. Yo antier le hice una pregunta a una hermana que está con nosotros, precisamente eso, y le dio una respuesta muy buena, ¿verdad? No nos dijo que era un misterio, pero es un misterio porque el Señor escoge a ese pueblo de Israel, ¿verdad? Ha sido un misterio porque hemos visto cómo ha sufrido y sigue siendo un pueblo vigente. Desde el año casi 2000 antes de Cristo aparece Abraham con todos sus séquitos y toda su gente, y estamos ya en el año 2000, son 4000 años, sigue siendo un pueblo vigente. ¿Qué quiere decir eso? Tienen una misión muy especial en la tierra. Los que han sufrido, los que han padecido, por lo que han pasado, no sabemos por qué, Señor. Pero eso yo lo veo como una revelación del Señor a ese pueblo de Israel. Por eso tengamos cuidado con Israel. Acuérdense cuando Hugo Chávez dijo, maldito sea Israel, no duró 3 meses de vida. A los 3 meses murió, porque maldecir a Israel es peligroso. Es una cuestión que viene en el libro de Números, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con ese pueblo, que no es un pueblo suave, muy bueno, es un pueblo difícil, ¿verdad? Moisés lo dijo, son un pueblo de dura cabeza, de dura cerviz. Bueno, entonces ahora quisiera, esto viene siendo Europa, toda Europa, ahorita vean. Esto me interesa. Vamos a ver un poquito. Aquí voy a dejar unos minutos. Es muy interesante esto, porque es un mapa, para mí es un mapa realmente, este es un mapa paulino, toda esta parte es paulino, hasta Roma, paulino. Aquí está Palestina, aquí está precisamente, aquí está Jerusalén, aquí arribita está Cesarea, el puerto hecho por Herodes el Grande en honor de César Augusto. Aquí está Damasco, donde Pablo recibe, hay 218 kilómetros de Jerusalén a Damasco por línea recta. Hay como 300 kilómetros por carretera por las curvas, pero son 218 kilómetros de Jerusalén. Pablo se aventó todo eso de pie. Hay quien dice que iba a caballo, no se sabe. Cayó el caballo, no sabemos si iba a caballo, el burro, el mula, ¿verdad? Pero Pablo cae en pie y es cuando él se convierte al Señor, precisamente, ¿no? Seguimos, y hay un pueblo aquí
que se llama Antioquía. Es Antioquía de Siria. Es muy bíblico. En el libro de los Hechos lo menciona demasiado el apóstol San Lucas, porque ahí se llevó a cabo, la vida de Pablo fue dedicada a esa población más de 15 años. Y ahí en Antioquía fue el primer lugar donde se les llamó cristianos a los cristianos. Entonces, y fueron cerca de 20 años que Pablo tuvo como su centro de operaciones Antioquía. ¿Por qué Antioquía? Bueno, no importa, es el mismo mapa de todo. ¿Por qué Antioquía? Antioquía era la tercera ciudad del mundo mediterráneo. La primera ciudad era Roma, ¿verdad? Está acá, estabas acá. Bueno, a ver, ponme el que tenía ahorita, el mapa que tenía ahorita. Este es el viaje. Ponme el mapa, ese. Roma era la ciudad más grande. Después de Roma estaba Alejandría de Egipto, ciudad fundada por Alejandro Magno en el año 332 a.C. Después llegaron ahí un grupo de seguidores de Alejandro Magno, ya que él había muerto, llamados los diádocos. El primero fue Ptolomeo I, Filopator, Ptolomeo II, Filadelfo, que fueron los que, junto con los judíos, tradujeron la Biblia del hebreo al griego, ¿verdad? Entonces, en el año 287 a.C. Entonces, la tercera ciudad del mundo conocido era Antioquía. Pablo siempre andaba buscando lugares grandes porque él quería que el Evangelio llegara pues en una forma masiva. Entonces Antioquía fue un centro muy importante para Pablo. Entonces aquí está Antioquía, y Antioquía era muy importante porque era el paso de todo lo que era Asia Menor acá, a Europa. Entonces aquí pasaba, igual que Chipre, ahorita vamos a ver, pero Antioquía era muy importante. Ahí había charlatanes, Dios mío, se me va la... Bueno, aquí está Antioquía, ahí está. Antioquía era pues muy importante. Esta parte de aquí, toda esta parte viene siendo Cilicia, y aquí fue el primer viaje de San Pablo. Después vamos a ver aquí cómo seguimos lo que viene siendo actualmente esta parte de aquí. ¿Se acuerdan cómo se llama toda esta parte? Actualmente, esta parte, Turquía, se llamó Asia Menor en la época romana, pero antes de los romanos tuvo otro nombre, Anatolia. Y todavía hay quien le llama Anatolia. Pero ¿por qué le llamaron Anatolia? Se llama Anatolia porque los griegos que están aquí, los griegos eran hombres muy cultos, de ahí dependía todo en el mundo, los libros, todo lo que hacían. Y le llamaron a esta parte de acá el lugar donde sale el sol. Los griegos están en la parte occidental entonces de la parte oriental, de aquí salía el sol, les daba a los griegos, y por eso se llamó Anatolia. Entonces Anatolia, Asia Menor y Turquía desde 1923, con un señor Ataturk, que fue el que fundó la República Turca. Pero ¿qué tenía de importancia Turquía? Una de las principales, se puede decir, ciudades que Pablo visitó aquí en su tercer viaje misionero, y que